En clases anteriores hemos demostrado el uso de algunos atributos para llamar la atención de tu público, sobre todo para dirigir su mirada a una parte específica de tu gráfico. Lo recomendable aquí es que solo resaltemos el 10% del total del gráfico, para que tenga más impacto. En esta clase revisaremos los atributos de atención para resaltar tus presentaciones. Por ejemplo, tenemos el uso de negrita, cursiva o subrayado, el uso de las mayúsculas o tipo de fuente, el uso del color, de los elementos inversos y del tamaño. Iniciemos con el uso de negrita, cursiva y subrayado. Estos atributos son muy usados en títulos, etiquetas, leyendas o algunas palabras cortas. Pero en general de estos tres se prefiere el uso de la negrita en lugar de la cursiva o el subrayado, porque agrega un ruido mínimo al diseño y pues a la vez con la negrita se resaltan más claramente los elementos. Al contrario con las cursivas, aunque también agrega un ruido mínimo al diseño, no se destaca tanto y recordemos que nuestro propósito es resaltar el mensaje. Además son menos legibles. Algo parecido pasa con el subrayado. Aunque el subrayado agrega mucho más ruido al diseño, tampoco es legible, por lo que debería usarse con moderación. Así que si tienes que elegir entre negrita, cursiva y subrayado, es recomendable elegir negrita, porque impacta menos en tu diseño. Continuemos revisando las mayúsculas o el tipo de fuente. El texto en mayúsculas es muy recomendable usarlo, pero en palabras cortas, porque se leen fácilmente. Así que funciona muy bien cuando lo usamos en títulos pequeños, palabras claves o etiquetas. Acerca del tipo de fuente o tipografía, es recomendable evitar el uso de fuentes diferentes como una técnica de resaltado, porque es difícil lograr una diferencia notoria sin alterar el diseño de tu gráfico. Recordemos que nuestra intención es un gráfico limpio, así que evita tener muchas fuentes diferentes. Muy bien, pasemos al uso del color. Esta es una técnica de resaltado muy eficaz, pero debemos usarla con moderación. No queremos que nuestro dashboard se convierta en un arco iris. Además, es muy frecuente usarlo con bold o con negrita. También tenemos los elementos inversos. Estos son muy efectivos para llamar la atención de tu público, pero se recomienda solo usarlo una vez en tu dashboard porque agrega mucho ruido al diseño. Así que si lo vas a usar, solamente es recomendable usarlo una sola vez. Y por último también tenemos el tamaño. El tamaño es usado como una señal de importancia. También es muy usado cuando se quiere colocar en los gráficos como palabras claves. Hay que tener en cuenta que estos atributos de atención que acabamos de mencionar, deberíamos evitar superponerlos. Por ejemplo, si tienes algo muy importante que mencionar en tu gráfico o que resaltar, intenta elegir, por ejemplo, entre hacerlo quizás más grande, o colorearlo, o usar negrita o mayúsculas, pero solamente elegir un atributo o máximo dos. En la siguiente clase seguiremos revisando estos conceptos y mostraremos más ejemplos.